Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas y diputados, en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó, entre otras, 2 sentencias paradigmáticas, tanto para el derecho internacional de derechos humanos como para el sistema jurídico mexicano. El 16 de noviembre de aquel año se resolvió el caso González y otras, conocido como el campo algodonero, contra el Estado mexicano, en la que se determinó la responsabilidad de derivada de la falta de medidas de protección a las víctimas, entre ellas 2 menores de edad, así como la falta de prevención de tales crímenes, pese al conocimiento pleno de la existencia de un patrón de violencia de género que ha dejado al país centenares de mujeres y niñas muertas. Cabe hacer mención de que este caso forma parte de lo que hemos conocido en los medios de comunicación como las muertas de Juárez, por haber sucedido en dicha ciudad fronteriza. Por otra parte, el 23 de noviembre del año referido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido ilegalmente en un retén militar en 1974. El mencionado Tribunal Supranacional encontró al Estado mexicano responsable de la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia del debido proceso en el derecho internacional. En este contexto, estamos conmemorando 10 años de la emisión de dichas sentencias. En atención a ello, este Congreso de la Ciudad de México destaca un ahínco en su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales reconocidos tanto en nuestra Constitución Federal como en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como nuestra ley fundamental local. Llegados a este punto, es necesario destacar que las resoluciones que venimos comentando representan un triunfo significativo en el movimiento de familiares y víctimas de los crímenes cometidos por el Estado. Lo mismo mediante la acción que a través de la omisión durante la denominada Guerra Sucia y en la ejecución de los homicidios de mujeres por razones de género, que durante décadas han luchado por obtener justicia en los casos de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. Dichas sentencias constituyen un recordatorio certero sobre las múltiples pendientes de México en materia de reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, la justicia transicional y el derecho a la verdad histórica. De igual modo, apuntan hacia la necesidad de adecuar la legislación relativa, por una parte, al delito de desaparición forzada de personas y la limitación de la jurisdicción militar a caso de violaciones graves de los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses, prácticas persistentes en México de hoy, y por otra parte, en lo referente al homicidio por razones de género, conocido ampliamente como los feminicidios. De tal forma, impactó el caso Radilla al sistema jurídico mexicano, que presentó un cambio de paradigma para el constitucionalismo mexicano, toda vez que dicha sentencia tuvo repercusión directa en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, con lo que el Estado mexicano se consolidó como un agente que busca el mayor grado de efectividad en la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el caso Varios 912/2010, relativo al cumplimiento de la sentencia Radilla Pacheco, precisó que las sentencias de la Corte Interamericana deben cumplirse en sus términos. Esto es, que no existe margen para la interpretación, antes bien,
una vez que dicho tribunal supranacional condena a un Estado parte, la obligación de éste es dar cabal cumplimiento a la respectiva ejecutoria. De igual manera, es importante precisar que a partir de estas sentencias, todos los jueces mexicanos se convirtieron en jueces interamericanos. Esto es, tienen la obligación primigenia de proteger no solo los derechos establecidos en la Constitución, sino también aquellos que emanen de los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como la obligación de aplicar la jurisprudencia que al respecto emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, diputada presidenta.